Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema de sistema de encendido inductivo, también conocido como sistema de encendido por bobina captadora. Este sistema de encendido es una de las evoluciones del sistema de encendido convencional. A medida fue transcurriendo la historia, se buscó mejorar lo que es la generación de chispa, tratando de reemplazar lo que es los componentes mecánicos por dispositivos electrónicos. En este caso, este sistema de encendido reemplaza lo que es el platino por un módulo de encendido electrónico y también por un dispositivo llamado bobina captadora, y esta tiene la función de generar pequeños impulsos electromagnéticos de corriente alterna y los envía hacia lo que es el módulo de encendido como una señal. La finalidad de este sistema de encendido es la misma del sistema de encendido convencional, ya que el objetivo es generar la chispa que sea capaz de inflamar la mezcla de aire y combustible. En esta ocasión tenemos lo que es un distribuidor de marca Toyota, el cual implementa lo que es el sistema de encendido inductivo. Vamos a estar explicando su funcionamiento, cuáles son sus componentes y cómo desarrolla su función o cómo trabaja. Este distribuidor que podemos observar acá, este distribuidor está compuesto por diferentes componentes o implementa diferentes componentes. Podemos observar la bobina de encendido. En el sistema de encendido convencional, esta bobina iba en la parte externa, fuera del distribuidor. Hay algunos sistemas captadores que lo utilizan de forma externa, la bobina de encendido o bobina de alta tensión. En este caso, Toyota la implementa de forma interna. La bobina sería en este caso este componente que podemos observar acá. Acá tenemos otra pequeña bobina, solo que esta es una bobina captadora. ¿Cuál es la diferencia entre esta bobina de alta tensión y esta bobina captadora, que es este espacio que vemos acá? La principal diferencia es que la bobina captadora genera su propio voltaje, no necesita de ninguna alimentación extra, sino que ella genera su propio voltaje. Y la bobina de alta tensión, ella transforma el bajo voltaje de la batería en un alto voltaje para que se dé lo que es la chispa eléctrica que inflama la mezcla de aire y combustible. En esta ocasión, esta bobina sí utiliza lo que es alimentación de una batería. Esa es la diferencia entre una bobina captadora y una bobina de alta tensión. Este otro dispositivo que nosotros observamos acá es un módulo de encendido. La función de este módulo de encendido es controlar lo que es el negativo de la bobina de alta tensión. Este módulo de encendido lo podemos observar acá. Acá ya lo tenemos desmontado. Este módulo de encendido hace la función que realizaba lo que es el platino, ya que él es el encargado de cortar el negativo de la bobina, o sea, de estar conectando y desconectando el negativo de la bobina para que se dé el efecto de saturación de bobina y la autoinducción de la corriente. ¿Cómo desarrolla esta función? Cuando el distribuidor está girando, nosotros podemos observar acá que este eje está girando. Anteriormente, cuando el distribuidor giraba, vemos acá, tenemos un distribuidor de platino. Cuando este giraba, lo que se hacía era la apertura, o se generaba la apertura y cierre de lo que es el platino, y ahí conectaba y desconectaba el negativo de la bobina. Acá en este otro distribuidor, que ya es de encendido captador o inductivo, acá no se abre ningún platino. Lo que se hace es interrumpir el campo magnético que se genera entre la bobina y
y los dientes de ese rotor que observamos ahí, se genera un campo magnético que se está interrumpiendo cada vez que se corta acá, se interrumpe el campo magnético y eso genera pequeños pulsos electromagnéticos dentro de la bobina y se genera un voltaje alterno que es enviado como una señal hacia el módulo de encendido. El módulo de encendido capta esa señal y a través de unos transistores internos está conectando y desconectando el negativo de bobina. Acá tenemos el positivo que va conectado directamente al llavin, protegido por un fusible. Ahora vamos a observar cómo desarrolla este componente la función. Miren, acá vamos a observar el salto de chispa, ya que giramos lo que es el distribuidor y acá se está generando la señal enviada al módulo para que el módulo conecte y desconecte el negativo de bobina. Mire, ahí podíamos observar el salto de chispa. ¿Sí? Se podría decir que este distribuidor está en buen estado. Habría que ver ya montado en el vehículo cómo desarrolla su función. Bien, acá tenemos el distribuidor completo. Repito, es de marca Toyota. Toyota implementa este tipo de distribuidor en diferentes vehículos, en algunos Corollas, en algunos Tercel, en algunos Starlet. También vamos a ver acá a continuación, tenemos despiezado lo que es el distribuidor Toyota con sus diferentes partes: el módulo de encendido, la bobina captadora está montada sobre lo que es el distribuidor y la bobina de alta tensión. ¿Por qué lo hemos conectado de forma individual aquí afuera? Para explicar su nomenclatura, ¿verdad? Cómo es su conexión interna. Al distribuidor prácticamente le llega una alimentación nada más, un positivo directo del llavin, y acá podemos observar que el negativo lo hace en lo que es la carcasa o la culata. Ahí se deriva a masa o le brinda la polaridad negativa al distribuidor. En este caso yo le estoy poniendo, como he desmontado el módulo del distribuidor, le estoy poniendo corriente negativa en lo que es la carcasa del módulo, ya que el módulo va empernado en lo que es el distribuidor. Y explicamos en este momento la forma de conexión. Una línea positiva, que es la que tenemos acá. Acá vamos a encontrar una letra B mayúscula, que nos indica que es conexión directa a batería. Tenemos una letra C, que en inglés significa coil o bobina. Esta va a ir conectada hacia lo que es el negativo de la bobina. Va a ir conectada hacia el negativo de la bobina. Ahora tenemos estas dos terminales que vemos acá, que son las que vienen conectadas desde estas dos terminales que vemos acá. Acá dice más S y G menos, son las que vienen de lo que es la bobina captadora que está montada acá en el distribuidor. Bien, de esta manera se conecta el módulo de encendido. La bobina captadora no necesita alimentación, únicamente las dos líneas que van conectadas al módulo, y del positivo de la bobina, que es donde llega corriente del llavin, sale la conexión positiva hacia el módulo de encendido. De esta manera se conecta y vamos a observar cómo genera
este módulo el salto de la chispa. Acá nosotros le acercamos este cable para ponerle una polaridad negativa. Recordemos que la corriente que sale de la bobina es corriente positiva que busca derivarse a masa. Este cable está conectado hacia negativo y vamos a observar, por el momento no nos saltó la chispa. Tenemos un falso contacto. Bien, vamos a observar ahora y se nos está dando alguna situación. Bien, a continuación vamos a probar este módulo de encendido para ver si está en buenas condiciones, y vamos a probar también si la bobina captadora nos está generando la señal necesaria para ese módulo. Vamos a observar ahorita el salto de la chispa y vamos a ver cómo trabaja. Ok, miren, de esta forma podemos dar fe de que ese módulo de encendido está en perfectas condiciones. Es un chispazo bastante fuerte. Esta corriente eléctrica se traslada hacia lo que es la tapadera del distribuidor, y la tapadera del distribuidor la envía hacia lo que es el rotor. Bien, fallas que nos puede llegar a generar este sistema de encendido. Una de las fallas más comunes es que el eje del distribuidor golpee la bobina captadora y esta sufra algún daño y ya no genere la señal necesaria hacia el módulo para que se dé el salto de chispa. Si este módulo no recibe esa señal, entonces no va a haber lo que es salto de chispa en el distribuidor. Otra falla también es que a causa de un cortocircuito externo, debido a que podamos topar una línea positiva en negativo y se dé un cortocircuito o un chispazo, esto puede llegar a causar que se queme lo que es el módulo. Una mala instalación también puede llegar a causar que se queme el módulo. La bobina difícilmente se va a llegar a quemar, pero sí podría resultar también que una bobina de encendido ya no esté desarrollando lo que es su función. A continuación vamos a observar otro tipo de distribuidor de bobina captadora un poco diferente a este. Ese distribuidor ya utiliza lo que es la bobina de forma externa. Ok, acá tenemos lo que es un distribuidor marca Honda. Este tipo de sistema de encendido también es inductivo, o también conocido como captador. Este tipo de distribuidor es muy similar a los marca Nissan. Acá podemos observar este que vemos acá es un módulo de encendido. Esta parte negra de acá es un módulo de encendido, y a este se le conectan dos terminales. Uno que se representa con la letra B mayúscula, que significa voltaje positivo directo del switch, va conectado al positivo de la bobina, y el otro que es representado a través de una letra C, que también significa coil, y es el que controla el negativo de la bobina. En este distribuidor el módulo viene ensamblado, y acá tenemos la bobina captadora. Este es un núcleo de hierro dulce que le permite a la bobina interrumpir su campo magnético cuando se mueve lo que es este eje del rotor. Podemos observar que tiene el mismo número de puntas que cilindros va a tener el motor. Cuando giramos este eje, interrumpimos un campo magnético, y cuando lo alineamos se concentra el campo magnético para que se dé lo que es una señal hacia el módulo, y el módulo a través de esa señal conecta y desconecta el negativo
de bobina. En este caso, en este distribuidor, la bobina está ensamblada de forma externa. Acá podemos observar cómo funciona. Hemos conectado a la bobina externa a través de un positivo y su salida negativa hacia el terminal C del módulo y la línea más B hacia el positivo de la bobina de encendido. Acá no estamos utilizando la tapadera, sino que directamente de la bobina estamos sacando para probar y verificar si existe lo que es el salto de la chispa. Ok, verificamos y ahí podemos observar efectivamente el salto de chispa. Miren, ahí observamos que este sistema nos está generando lo que es el salto de chispa. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema de encendido? Que ya no debemos calibrar lo que es el platino, así que nos provee un poco de mayor potencia y nos evitamos aquello de que se nos queme lo que es el platino. La principal falla de este sistema es que se llegue a quemar un módulo, que no haya generación de señal hacia el módulo o que la línea negativa esté cortada y no esté generando el efecto de saturación de bobina y el efecto de autoinducción. ¿En qué momento hay saturación de bobina? En el momento en que se conecta lo que es el módulo, mantiene aterrizado el negativo de la bobina. Cuando se interrumpe ese campo magnético y se desconecta el negativo de bobina, ahí se da un efecto de autoinducción y pasa eso, el salto de chispa en la bujía. Vaya, a continuación estaremos explicando cómo trabaja el distribuidor de forma completa, ¿verdad? Ya acá ya tenemos prácticamente un sistema de encendido completo controlado por un interruptor. Al momento de encenderlo llega corriente directa a lo que es la bobina interna, que ya la estuvimos mostrando anteriormente, y la bobina nos permite tener acá o observar que tiene un positivo. A este mismo va conectado el módulo de encendido y el negativo que va también hacia el módulo de encendido. Esta es la bobina interna. Al momento de girar el distribuidor, podemos observar en las bujías el salto de la chispa. Acá en este distribuidor ya viene establecido cuál es el 1, cuál es el 3, el 4 y por último el 2. En este sistema de encendido el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. Problemas que nos puede causar que la tapadera del distribuidor esté quebrada y haya fuga de chispa, que el rotor tenga desgaste y no esté enviando lo que es la corriente a los postes laterales de la tapadera del distribuidor. Acá podemos observar que no hay cable de alta tensión de bobina, porque la bobina va interna y se conecta a través de un puente de carbón o de cobre hacia lo que es el centro del rotor. Bueno, de esta manera es como trabaja lo que es el sistema de encendido inductivo. Espero les haya gustado esta pequeña explicación y nos vemos en una próxima ocasión. Un saludo para mis amigos del taller Carpio Aguilar, a mi amigo Rafael Carpio, a don Marcos Carpio, a Francisco Carpio y también a William Sánchez, que trabajan en el taller Aguilar. Un saludo para ellos y muchas gracias por su atención.